blancos. Toda la región, hermanos, de África, de Libia, de Egipto, de Israel, Siria, toda esa región, hermanos, no encuentran muchos blancos. ¿Dónde están los hombres blancos? En el continente europeo, un continente contrario. Pero cuando usted ha visto una pintura de Jesús, una pintura en una estatua, en una pancarta, en una catedral, no sé, cuando usted ha visto una pintura, ¿cómo muestra al Señor Jesús? ¿Dónde? Blanco, en una piel blanca. No se ve a Jesús en una piel oscurita, o decir negrita, de color, como se dice, ¿verdad? Y un hombre de color dijo una ocasión en una reunión, y él dijo: ¿dónde me afirma usted que Jesús solamente murió por los blancos? Si Jesús no era blanco, él era de piel morena, dijo este hombre en una conferencia. Mire, hermano, cuando Jesús desarrolló su ministerio, habían doctrinas que ya se enseñaban, que ya se practicaban, que ya se desarrollaban. Y una de las doctrinas, hermanos, durante la época de Jesús, la doctrina fariseica, la doctrina, hermanos, que vivía una ley, pero una ley también, hermanos, que era basada también en sus propias interpretaciones. Encontramos a fariseos, a saduceos, encontramos a los herodianos. En la época de Pablo nos encontramos a los filósofos, dice Pablo, los epicúreos y los estoicos. Y si usted, hermanos, observe el panorama, cada quien tiene a su Jesús de su color. Cada quien tiene a su Jesús, hermanos, en su manera de ver las cosas. Y por lo tanto, hermanos, tantas doctrinas, y Jesús aparece, hermanos, en el escenario. Y Jesús aparece y se presenta, hermanos, ahí. Lo conocieron como el hijo de José, el hijo del carpintero, el hijo de María. Pero una cosa sí reconocieron: este hombre es distinto, tiene autoridad, tiene una doctrina que no conocemos. Y Jesús llegó y se presentó, hermanos, ¿para quiénes? Para los fariseos, para los saduceos, para los herodianos. ¿Para quién se presentó Jesús, hermanos? Para todos. Él, hermanos, se presentó para toda la humanidad. Ahora, hermanos, no se trata, hermanos, de qué color sea Jesús, sino se trata, hermanos, de la manera en que hoy día se está enseñando la salvación que Jesús ofrece. Y así como en la época de Jesús, hoy día hay doctrinas que enseñan, hermanos, que la salvación sola y exclusivamente es para algunos. Hay una doctrina, hermanos, que está ahorita muy fuerte, fuertísima, hermanos, que está enseñando rotundamente, hermanos, que solamente los elegidos, por ellos murió Cristo. Y alguien en su defensa dice: cuando Cristo murió en la cruz, no murió por todo el mundo. Cuando Cristo murió en la cruz, dice, murió solamente por los escogidos. Y hermanos, a través de la historia de Naamán, quiero mostrarles que la salvación es para todos, no es para unos, no es para los blancos, no es para los de color,
no es para los filósofos, no es para los pobres, no es para los ricos. La salvación, hermanos, es para todo aquel que le cree. Cristo, hermanos, murió en la cruz. No murió por un grupo selecto, como algunos afirman. No murió, hermanos, solamente por aquellos que afirman que Jesús murió única y exclusivamente por los escogidos. Otra pregunta. ¿Quién debería estar en el cielo? ¿Quién debería estar en el cielo? Yo creo que si contestamos nosotros, dirían yo, ¿no? Pero usted y yo no deberíamos estar en el cielo. Estábamos, hermanos, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero hoy tenemos una promesa de estar en los cielos gracias a quién, hermanos, a Cristo. Pero eso no nos hace mejores que aquellos que todavía no han conocido a Cristo. Un concepto errado, hermanos, acerca de esto es la doctrina que se está enseñando actualmente, hermanos, y es una doctrina que se llama la expiación limitada. La expiación limitada, hermanos, nació de los escritos de un hombre, hermanos, conocido como Juan Calvino. Juan Calvino, hermanos, no estuvo de acuerdo con un hombre que predicaba y escribía, hermanos, y tomó, hermanos, y sacó 5 puntos conocidos actualmente como las doctrinas de la gracia, o el famoso tulip, o, hermanos, como se le llama a esta doctrina, la expiación limitada. Quiere decir que la muerte de Cristo tiene un límite solamente con los que Él murió en la cruz. Y nadie más tiene cabida en el cielo. Esta doctrina, hermanos, nació de un hombre que en su vida pasada fue, hermanos, un estudiante de las doctrinas de Roma. Posteriormente, hermanos, este hombre se convirtió en un famoso reformador. Y hoy, hermanos, tiene tantos seguidores que muchas congregaciones han decidido seguirle las pisadas. Pero, hermanos, usted puede escucharles defender arduamente sus enseñanzas, pero no se acuerda de la enseñanza de Cristo. Basado, hermanos, en sus propios argumentos de un hombre. Vamos a ver nosotros ahora unas cosas importantes aquí. La Biblia nos enseña, por lo tanto, hermanos, que la expiación, y la palabra expiar era, hermanos, propiciación. Y vamos a ir un poquito al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, hermanos, cuando un hijo del pueblo de Israel, hermanos, quería, hermanos, pedir perdón por sus pecados, por sus culpas, ofrecía un sacrificio. Y ese sacrificio, hermanos, se hacía, hermanos, por el sacerdote. Y, hermanos, la sangre de ese cordero era rociada en una tabla, hermanos, de oro puro que se le llamaba como el propiciatorio. Y esa palabra de propiciar, expiar, viene de esa parte donde se rociaba la sangre, hermanos. Y el significado de eso, hermanos, era que a través de eso se cubría las faltas de quien estaba presentando el sacrificio. Y eso lo hacían continuamente. La expiación en ese entonces no era limitada
en el sentido, hermano, de que solamente unos cuantos lo podían hacer. La expiación, hermanos, que Cristo mostró al dar su vida en la cruz, Él no cubrió nuestros pecados. Él quitó nuestros pecados. Y el sacrificio de Cristo en la cruz, hermanos, no solamente fue para unos, fue para todos. Ahora miren, dice ahí donde leímos, 2 de Reyes 5, que había un hombre. ¿De dónde era este hombre, hermanos? ¿Era israelita? ¿Naamán era israelita? Naamán no era israelita. Naamán dice que era un general del ejército de Siria. Es decir, que Naamán, hermano, no era un judío. ¿Sabe que Jesús, hermanos, habló de Naamán? Él, hermanos, habló de Naamán. Quiero que vaya conmigo a Lucas 4. Lucas capítulo 4, mire, el Señor Jesús está hablando. Y en el versículo 18, hermanos, el Señor Jesús dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Para dar buenas nuevas a quienes. Me ha enviado a sanar a quienes. A pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Versículos continuantes, hermano, versículo siguiente, hermano, versículo 25. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, por ese Elías, el profeta, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, o sea, no fue enviado a las viudas de Israel. Dios lo envió, dice, a una viuda de la región de Sidón, la región fuera de Israel, hermanos, casi pegando, hermanos, al Líbano. Y el versículo siguiente: y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino quien, hermano, dio Jesús. Y este es el versículo que nos interesa, verso 28. Miren, al oír estas cosas, todos en la sinagoga, ¿qué dice la Biblia? Se llenaron de ira. A ver, conteste. ¿Por qué se llenaron de ira? A ver, hermana Joana. Porque no era judío. A ver, ¿quién más? ¿Por qué se llenaron de ira cuando Jesús les dijo lo que pasó allá en 2 de Reyes 5? ¿Por qué? Mamá, ¿por qué cree usted que se llenaron de ira? ¿Pero por qué no estaban de acuerdo? ¿No lo había sanado? Quiero que pensemos. Jesús está aquí, hermanos. Vamos a hacer este escenario. Jesús está aquí, nosotros aquí, hermanos. Y Jesús está hablando, hermanos, de enviar a su profeta. No a su iglesia, sino a aquellos extraños. Aquellos, hermanos, que nosotros pensamos que no merecen ir al cielo. Nosotros, hermanos, catalogamos. Nosotros, hermanos, nos dejamos llevar a veces por doctrinas que catalogan, que encierran el evangelio, hermanos, donde solamente tienen cabida aquellos que interpretan mal las escrituras.
Y cuando Jesús les dijo, yo he venido a dar libertad a los oprimidos, yo he venido a dar libertad, hermanos, a los cautivos. Y hermanos, ¿cómo hubiera contestado usted? Amén, gloria a Dios. Pero Jesús le dijo, así también como pasó con Eliseo, así también va a pasar esta vez. No solamente he traído el evangelio a ustedes, también he traído el evangelio a aquellos que ustedes dicen que son inmundos. ¿Se dan cuenta? Por eso, hermanos, cuando todo venía bien, Jesús iba a dar libertad. Todo iba bien. Jesús iba a estar con los pobres. Todo iba bien. Jesús, hermanos, iba a hacer su salvación. Todo iba bien. Pero cuando ya no estuvo bien, cuando habló de nada y de una viuda que no pertenecía al pueblo de Israel. Y Jesús les está diciendo, el evangelio, mi vida, no solamente es para ustedes, es para todos. Y más adelante hay una condición, hermanos, para esto. Pero quiero que entendamos esta parte, hermanos. El grave error de pensar que algunos no merecen, hermanos, la salvación. El grave error, hermano, de pensar que algunos no deberían estar en la iglesia. No deberían estar aquí. Hermanos que ven de como a la paz, hermanos en Cristo, ¿verdad? Amén. Imagínense que dijéramos, ¿verdad? Usted no debe de estar aquí. Váyanse. Estamos haciendo algo, hermanos, aberrante con las escrituras. Pero hay, hermanos. Y esa es una doctrina que se llama la expiación limitada. Saben, hermanos, que muchas iglesias por años predicaron, hermanos, la salvación por gracia. Y hoy, hermanos, se han cambiado. Muchas iglesias creían en el arrebatamiento de la iglesia y hoy han cambiado su postura. Cada día, dijo el Señor Jesús a través de Pablo, habrá nuevas doctrinas. Hermanos, y sabe que cuando Pablo llegó, hermanos, a predicar allá en Atenas, dice que los que estaban en Atenas, una sola cosa se interesaba. ¿Qué era, hermanos? A ver, ahí atrás. Escuchar nuevas enseñanzas y dijeron, a ver qué nos trae algo nuevo. Y las iglesias están así. Entra a internet, entra a YouTube, entra, hermano, y una nueva enseñanza aparece. Y agarramos, hermanos, y la traemos y decimos, ahora así va a ser las cosas. Pero no hemos consultado la fuente de la verdad. Hermanos, tengamos mucho cuidado. Jesús, hermanos, les dijo, Él me ha ungido. Dios le había dado la unción al Señor Jesús para dar buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? El evangelio. ¿Y quién, hermanos, es aquel, hermanos, que debe escuchar las buenas nuevas?